Un cordial saludo, estimados alumnos y alumnas. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo de Factoring. Este ejercicio que ustedes encuentran en su texto guía en la página 112 es el que vamos a continuación a resolverlo. Este caso es un caso integral, ya que hace un resumen de todo lo visto en cuanto a los distintos ejercicios relacionados al factoring y algunas variaciones para poder o herramientas para poder financiarse, ¿no? Bien, este ejercicio lo he pasado a una hoja de Excel que la subiré a la plataforma. Bien, ¿qué dice este ejercicio? La corporación Ventas a Crédito presenta ventas anuales a crédito por 45 millones de dólares y tiene una cartera por cobrar de 7.500.000. Desea evaluar la conveniencia en términos de costo financiero más barato de las siguientes alternativas de financiamiento. Bueno, entonces vamos a comparar cuáles de estas siguientes alternativas podría ser más factible para esta empresa. Las dos primeras ya las hemos visto en un ejercicio anterior, son el factoring al descuento y el factoring al anticipo. Y tenemos una nueva alternativa que es aprovechar una figura o una herramienta que generalmente se utiliza en las cuestiones de crédito, como es el descuento por producto pago no aprovechado, en este caso, y una alternativa de un préstamo o un financiamiento bancario, ¿no? Se efectúa un empréstito bancario. Bien, el financiamiento de factoring sería mediante un cargo del 4.75% de comisión, 14% de descuento. En el caso del factoring de anticipo, el contrato prevé un anticipo financiero del 90%, quiere decir que el factor le entrega el 90% de la factura a la casa comercial. A continuación, dice, el descuento por pronto pago no aprovechado se refiere a la política del proveedor de 4.25, 14 neto 50. ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes habrán revisado yo en ejercicios anteriores, esta modalidad significa que si yo pago dentro de los 14, digamos que la factura tiene un vencimiento de 50 días, pero si yo pago dentro de los 14 primeros días, me voy a acceder a un 4.25% de descuento. ¿Qué más tenemos? Dice, el préstamo bancario requiere un saldo compensador del 8%, interés anticipado del 12% y un plazo a 50 días. La corporación Ventas a Crédito necesita recibir un préstamo bancario por 7.500.000. ¿Qué se pide? 1. Determinar los días promedios de ventas a crédito diarias pendientes de cobro. 2. Calcular el costo aproximado y efectivo de las diferentes alternativas de financiamiento. Y 3. Preparar un cuadro comparativo de las fuentes de financiamiento y elija la más conveniente considerando la más barata en cuanto al costo financiero efectivo. Bien, entonces vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Los datos, ya estos datos que están acá, lo hemos ya leído. Vamos a comenzar con el factoring al descuento. Bueno, el factoring al descuento tiene una cartera de 7.500.000 con 60 días plazo, según el contrato que se ha efectuado. La tasa de comisión es el 4.75%. Calculamos la comisión, ya sabemos cómo se calcula con el ejercicio anterior. Bueno, multiplicamos los 7.500.000 por el número de días, lo dividimos para 360 días laborables y lo multiplicamos por la tasa de la comisión, en este caso 4.75%, y eso nos da el total de la comisión que tiene que recibir el factor, en este caso 59.375. Tenemos también una tasa de interés por el préstamo que se está otorgando, en este caso una tasa de interés del 14%, y calculamos el interés. Lo calculamos de la misma forma que lo hicimos con la comisión. El valor total de la cartera, que son los 7.500.000, lo multiplicamos por los días, todo eso lo dividimos para 360 días y lo multiplicamos por la tasa de interés, que es el 14%, y obtenemos el valor o el costo por intereses, en este caso es $175.000. Una vez calculado estos valores, pues procedemos a sumar, sería una suma entre el valor de la cartera menos la comisión y menos los intereses.
Una vez deducida la comisión y los intereses, obtenemos la base del impuesto. En este caso sería por 7.265.625. Esta va a ser la base para el impuesto del 1%. Les recordaré que en este caso, en la época que se editó este libro, este texto guía, para esa época se calculaba un impuesto, que era en este caso el impuesto a Solca, que era el 1% sobre el valor del préstamo. En este caso no lo vamos a calcular porque en la actualidad se ha modificado, ya no se cobra este valor, pero sí lo dejo calculado a un lado, ¿no? Aquí está estos $12.109 y cómo se calculó este impuesto del 1%. Solo lo dejo ahí para que revisen contra su texto guía y que vean que es el mismo valor. No obstante, no se lo va a considerar para los cálculos futuros. De igual forma para los demás cálculos del impuesto del 1% en las demás operaciones. Y por último, bueno, calculamos cuánto es el neto que va a recibir. Ese neto que va a recibir sería la base del impuesto menos el impuesto del 1%. Como no existe, será el mismo valor. Y entonces sobre estos 7.265.625 vamos a calcular ahora los costos relacionados, ¿no? Como ya sabemos, tenemos dos modalidades de costos: calcular el costo aproximado y el costo efectivo. El costo aproximado, bueno, aquí tenemos la fórmula. En este caso la fórmula para calcular el costo financiero aproximado del factoring al descuento es igual al descuento más la comisión. Si existiese otro impuesto, en este caso digamos el impuesto del 1%, que no lo hemos considerado, pero si existiese este impuesto, habría que agregarle en este numerador, ¿no? Dividido para el valor neto a entregar, que en este caso son los 7.265.625, y divididos para los días del contrato. En este caso los días del contrato son 60. Todo eso lo multiplico por 360 días y obtengo en este caso la tasa aproximada, el costo aproximado, que es el 19.35 en este ejercicio. Para calcular el costo efectivo tenemos ya la fórmula, que es primero calcular un número de veces, y eso lo calculo dividiendo 360 días laborables dividido entre los días del contrato, que para este caso son de 60 días. 360 para 60 me da 6 veces. Y utilizo la fórmula del costo financiero efectivo, que es igual a 1 más el costo financiero aproximado sobre el número de veces, todo eso elevado para, en este caso, el número de veces menos 1. Y acá tenemos el desarrollo de la fórmula: 1 más el costo financiero aproximado, que es 0.19, dividido por el número de veces, elevado para el número de veces, menos 1. Y esta operación me da 20,98%. En otras palabras, el costo aproximado es del 19.35 y el costo efectivo del 20.98. Ahora vamos con el cálculo del factoring al anticipo. Ya recordemos que para el cálculo del factoring al anticipo tenemos dos liquidaciones, ¿no? Una que netamente tiene que ver con la la entrega de ese anticipo, y la otra con la liquidación después del vencimiento, ¿no? En este caso vamos a trabajar primero con la primera liquidación. En este caso son el total asignado, como ya sabemos, son 7.500.000, que es la cartera. El total que le va a anticipar el factor al cliente es del 90%. Quiere decir que 7.500.000 por el 90%, la empresa, la matriz, en este caso la empresa que está requiriendo el servicio del factor, va a recibir $6.750.000. Tenemos una comisión, una tasa del 4.75, y sobre ese valor, en este caso sobre los 7.500.000, calculamos la comisión, que es de $356.250. Y calculamos por diferencia de los 6.750.000 menos la comisión, la base para el impuesto del 1%.
Como les repetí, ya este valor, este impuesto no se lo está imponiendo. En tal caso lo dejo calculado aquí al lado. Quiere decir que el neto de la primera liquidación sería el mismo valor de la base del impuesto, ¿no? Bien, ahora vamos ya al día del vencimiento. En este caso, según el ejercicio, es al día 60. Vamos a calcular la segunda liquidación. Tenemos aquí los 60 días de contrato, el total de la cartera cobrada, que es decir, una vez que llegue ese día, asumimos que el factor le ha cobrado todas las facturas al cliente, o sea, el valor total, que son los 7.500.000. De estos valores, recordemos que le dio un anticipo financiero de los 6.750.000. Tenemos que calcular una tasa de interés por el dinero prestado, y en este caso, ¿cómo calculamos? Bueno, sobre el valor del anticipo, lo que se financió, los 6.750.000, lo multiplico por la tasa de interés, que es el 14%, lo dividimos para 360 días y lo multiplicamos por los días del contrato, que en este caso son 60 días. Obtenemos un interés de $157.500. Esto y para calcular cuánto finalmente tiene que recibir el cliente, sería el total de la cartera cobrada menos el anticipo financiero y menos la tasa de interés. Entonces el cliente debería recibir $592.500. Bueno, si recordarán cómo es la figura, yo al principio, yo, cliente, recibo por parte del factor, recibo el 90%, en este caso 6.750.000. Y al final, al último día del contrato, al día 60, voy a recibir un saldo, que en este caso es deducido ya todas las tasas, de $592.500. Ahora calculamos los costos de en este caso los costos relacionados a esta figura. Solo tenemos dos costos, que es la comisión y es el interés. Ese total de costos suman 513.750, y el valor que ha recibido, en este caso el cliente, sería el valor neto de la primera liquidación, que es 6.393.750, más el neto que recibe al final del contrato, los 592.000. El total recibido es de $6.986.250. Con esta información calculamos los costos aproximados y los costos efectivos, ¿no? Entonces, según la fórmula, como ya lo hicimos anteriormente bajo el método de factoring al descuento, bueno, en este caso no es al descuento, aquí tenemos, sí, este es al descuento, el que estamos haciendo actualmente es al anticipo, ¿no? Entonces, factoring al anticipo, calculamos el descuento más la comisión, entonces, o todos los valores, los costos que haya incurrido. En este caso solo son dos, la comisión más el interés. Todo eso sobre el neto a entregar, que es el valor recibido, ¿no? Que este valor es de 6.393.750. Vamos a revisar esto con el ejercicio porque puede haber alguna variación. Que no se ha cargado bien la página, vamos a volverla a cargar para verificar simplemente el dato, ¿no? El dato de el cálculo de lo que ha recibido en este caso el factor, ¿no? Vamos a cargar acá nuevamente porque no nos ve aquí la página. Y aquí la tenemos.
Ahora sí, aquí la tenemos. Ahora sí vamos a revisar si está bien elaborado este ejercicio. Tenemos aquí el costo aproximado del factoring al descuento. Lo que necesitamos saber es el del factoring al anticipo. Aquí lo tenemos. Saltamos esa parte. Factoring al anticipo, aquí está. 6.383.000. Sí, está muy bien. Entonces no hay ningún problema. Está bien los 6.393.750 y eso dividido para los días del contrato. Multiplicado por los días laborables y obtenemos una tasa del 48.21%. Recuerden que los resultados de esta hoja no van a ser iguales a los de su texto guía, porque hemos eliminado el 1%, ¿no?, del impuesto, de ese impuesto, ¿no?, que se calculaba en esa época. Bueno, calculamos después el costo efectivo. El costo efectivo es 360 dividido para los días del contrato. Tenemos 6 veces el número de veces y aplicamos la fórmula, ¿no? 1 más el costo financiero aproximado para el número de veces elevado para el número de veces menos la unidad. Tenemos el costo financiero efectivo, que en este caso es 59%. Pasamos al tercer método, o la tercera herramienta o variable que pudiera utilizar esta empresa. En este caso es el descuento por pronto pago. El descuento indica que tenemos un descuento del 4.25. Si no utiliza, si no se aprovecha ese 4.25, quiere decir que hubiese un saldo, o si se aprovecha, mejor dicho, del 4.25, el saldo del 100% sería en este caso el 95.75%, ¿no?, de aprovecharse de ese descuento. La factura tiene un total de 50 días. Los días de descuento, o sea, si yo aprovecho el descuento, tengo hasta el día 14 y tengo un saldo desde el día 15 hasta el día 50. En este caso mis días saldos serían 36, que sería la diferencia entre 50 y 14. Con estos datos ya puedo calcular directamente el costo aproximado y el costo efectivo. ¿Cómo calculo el costo aproximado? Bueno, ciñéndonos en este caso a la fórmula, sería cuál sería el costo para mí de incurrir en el descuento por pronto pago. Bueno, sería el 4.25%, todo eso por el 95.75% de no aprovecharlo para los 36 días del contrato, multiplicado por 360 días, y obtengo el costo aproximado, que en este caso sería el 44.39%. El costo efectivo sería dividir 360 días para, en este caso, los días del contrato, 36, y obtengo el número de veces, que es 10. Y aplico la fórmula del costo financiero efectivo, que sería 1 más el costo financiero aproximado, que es 0.44, dividido entre 10, elevado a la 10, menos 1, y obtengo el costo financiero efectivo, que en este caso sería de 54.39%. Por último, tenemos la opción de optar por un empréstito bancario, y tenemos los datos según lo que nos dio el ejercicio, el problema. Bueno, tenemos 50 días, va a ser el préstamo. Bueno, en esta primera parte vamos a calcular cuánto deberíamos nosotros prestar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero vamos a calcular los días de plazo, la tasa, que según el ejercicio tendríamos que para esta tasa dividir los días de plazo, ¿verdad?, los 50 días dividido para 360, y obtenemos cuánto va a ser la tasa en este caso por la relación de los 50 días, que sería del 13.89%. En el ejercicio propuesto se calcula, en su texto guía se calcula el 1%. Nosotros no lo vamos a calcular, pero aquí tengo cómo se lo calculó, ¿no?, el desarrollo de la operación.
Tenemos un saldo compensador, que en este caso es del 8%, una tasa de interés, que en este caso es del 12%. Calculamos el interés, como lo calculamos, multiplicando en este caso la tasa de utilizar el dinero por esos 50 días, que en este caso es 13.89%, por el 12%, que es la tasa de interés, y tenemos una tasa de interés efectiva, se podría decir, del 1,67%. Y sumamos todas las tasas de interés involucradas. En este caso sumamos el 8% más el 1.67% más también el valor de del impuesto el impuesto del 1%. Como no lo estamos trabajando, está en cero, ¿no? Entonces eso me da un valor total del 0.097. Ahora, con este valor que hemos calculado, podemos determinar el monto a prestar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que nuestra base es de 7.500.000. Ahora, la idea de todo esto es poder estandarizar con los otros métodos que hemos visto, ¿no? Por eso es que lo dividimos esto para el 0.903%, que resulta de restar la unidad menos todas las tasas que hemos sumado, ¿no? Los impuestos, el saldo compensador, ¿no? Y divido 7.500.000 para 0.93. Ese valor es de 8.302.583,03 centavos. Este es el valor que tengo que prestar al banco. Entonces desde aquí partimos. O sea, aquí tenemos el total del préstamo, es 8.302.583. El saldo compensador es la multiplicación del 8% sobre ese valor. Aquí tenemos el 8% multiplicado por ese valor. El impuesto único lo dejo calculado acá, pero no va a incidir en nuestras operaciones. El interés en este caso es el monto a prestar por la tasa que hemos calculado de los 50 días, que en este caso es el 1.67%, y el neto que vamos a recibir en este caso son los 8.302.000 menos todas las tasas que intervienen, para que finalmente líquido sean los 7.500.000. Por eso hicimos toda esta operación. Bien, ¿cuáles son los costos incurridos? En este caso solamente tenemos un costo incurrido, que es el valor del interés. Si existiese otro impuesto, en este caso el impuesto único, sumaríamos esto de valor de 11.531.000. Solo lo dejamos con solo ese valor, esa tasa. Y sobre estos elementos calculamos ahora sí el costo aproximado y el costo efectivo. Bueno, el costo aproximado son los costos incurridos, en este caso 138.376 dividido entre el valor del préstamo, que es 7.500.000, entre los días del préstamo, que son 50 días, multiplicado por 360, y eso me da una tasa del 13.28. Calculamos el costo efectivo, 360 días laborables dividido para 50 días del préstamo me da 7.2 veces, y eso lo aplico en mi fórmula. Mi fórmula indica que es 1 más la tasa aproximada, que es el punto 1328, dividido entre el número de veces elevado por el número de veces menos la unidad, y eso me da 14.07% del costo efectivo mediante esta opción del préstamo bancario. Y hago una comparación. Bueno, hacemos un resumen finalmente de las diversas alternativas. Factoring al descuento, el costo aproximado es 19.35 y el efectivo 20.98. El factoring al anticipo, el costo aproximado es el 48.21 y el efectivo es del 59. El descuento no aprovechado, el costo aproximado es 40.39 y el efectivo 54.39. Y finalmente el préstamo bancario, el costo aproximado es del 13.28 y 14.07%. Bajo todas estas modalidades, el que me da un menor costo, en este caso el ejercicio indicaba que en el último punto preparar un cuadro comparativo
de fuentes de financiamiento y elija la más conveniente considerando la más barata en cuanto al costo financiero efectivo. Entonces, si vemos en la columna el costo financiero efectivo, la opción más barata, menos costosa, sería el del préstamo bancario porque nos da un 14.07%. Con eso terminamos la explicación de este ejercicio. Muchas gracias.